Muy buenas tardes, mi nombre es Adrián Villegas, pertenezco a la Facultad de Educación y a nombre de la Escuela Docente les doy la bienvenida a esta sesión en la cual revisaremos algunas estrategias para hacer una clase efectiva, una clase en modalidad de videoconferencia. ¿Ya? Les comento que la modalidad de trabajo es, yo voy realizando una exposición y sobre eso vamos a hacer algunos cortes para que ustedes puedan hacer consultas, para que puedan eventualmente también contar su experiencia. ¿Ya? Cualquier duda, consulta, ¿cierto? La van haciendo o la pueden ir dejando también por el chat. Acá está. Bien. Lo primero que tenemos que considerar es el desafío. Y el desafío que tenemos este semestre, en el fondo ya pensando más bien en el segundo semestre, ¿cierto? Es que debemos hacer un proceso que se llama virtualización, que es pasar aquellos elementos presenciales a un formato online. ¿Y dónde está el desafío? Que no son cursos que se hayan pensado de manera online. Por lo tanto, la metodología, la evaluación, los resultados de aprendizaje y todos esos elementos están pensados de forma presencial. Por lo tanto, en este trabajo de virtualización, nosotros hacemos la transformación, la adecuación, la conversión de esos elementos, cosa de poder llevar a cabo el proceso virtual. Por lo tanto, es un trabajo importante. Vamos a revisar un poco la introducción de contexto, la importancia de la planificación, el desarrollo de la sesión y algunos elementos, ¿cierto?, de autoevaluación más bien y algunas herramientas que nos pueden apoyar el proceso. En rigor, esta pregunta de qué tipo de clase podemos dar tiene dos respuestas. Uno tiene que ver con el tipo de clase y otro tiene que ver con la modalidad. Frente al tipo de clase, en el fondo, asumiendo que es una clase por videoconferencia, una clase sincrónica, una clase en tiempo real, en el fondo, el primer modelo, que se ha ido mejorando, es el de tipo presencial, donde el docente básicamente se conecta con los estudiantes, pero trata de hacer exactamente lo mismo que haría en la presencialidad, o en general tiene un tono más bien solamente expositivo, ¿ya? Y de contenido, sin actividades, sin mayor interacción. Por otro lado, existe un enfoque diametralmente distinto que tiene que ver con un enfoque totalmente virtual. Eso quiere decir, ¿verdad? Un docente que va incorporando herramientas, va colocando estrategias para que los estudiantes participen, ¿cierto? Y muy enfocado a la integración de herramientas, por ejemplo, del teléfono, del mismo computador, para lograr no solamente mayor interacción, sino para evidenciar de mejor manera los contenidos que quiere trabajar. Es típica la clase, ¿cierto?, que usa además fuertemente el aula virtual como mecanismo de apoyo e intercesión. Y tenemos finalmente un modelo mixto, un modelo racional, que es una persona que hace la adaptación para trabajar en virtualidad, trata de potenciar la interacción del estudiante e integra algunos recursos, pero siempre de manera racional. Es decir, no es una clase de informática, es más bien una clase disciplinar con algunos elementos de apoyo. ¿Ya? Entonces, tenemos esos tres tipos de clase, pero también tenemos dos grandes modalidades de clase. Uno es la modalidad por videoconferencia, sobre la cual hacen referencia estas propuestas, pero la otra modalidad es la clase grabada. Y si bien la universidad ha privilegiado la clase por videoconferencia, en algunos minutos se hace necesario también realizar una suerte de grabación. Entonces lo que vamos a ver, más bien está pensado por la clase por videoconferencia, pero dependiendo de las necesidades podemos explorar algunos ajustes para hacer una clase grabada. Al respecto, colegas, les quisiera consultar, si alguien quiere entregar su experiencia, ¿qué tipo de clase han hecho durante el primer semestre o qué tipo de clase están proyectando para el segundo semestre? No sé si alguien se anima, ¿verdad?, ahí a contar lo que tiene planificado de cómo hacer la clase segundo semestre, modalidad, plataforma, qué ha pensado al respecto.
Hola, Pía, hola. sí, bueno, yo soy académico del Departamento de Morfología y Función. Nosotros impartimos cursos de anatomía y fisiología. En particular, yo me encargo de los cursos de fisiología. Honestamente, ha sido bastante complejo adaptarse a este sistema online, porque estos cursos en general son como de nivel básico, entregan mucho contenido. Ujú, correcto. Entonces, eso nos ha implicado que al menos el primer semestre durante el camino nos dimos cuenta que teníamos que acotar lo que veíamos en clase, porque los estudiantes obviamente sentían esa sobrecarga. Entonces, en ese sentido, nos sirvió mucho para ir adaptando las evaluaciones, eh, disminuirlas también en número, pero hacerlas también más enfocadas al objetivo de aprendizaje que esperábamos. Yo creo que como desafío del segundo semestre es continuar aplicando las herramientas que nos da la universidad, o sea, la plataforma Blackboard igual tiene varias cosas provechosas, pero sobre todo enfocarnos directamente en lo que queremos enseñar y hacer estrategias de actividades como más eh, de indagación, que los estudiantes vayan como aprendiendo, buscando las respuestas mediante preguntas que nosotros les dirijamos y que quizás eso nos sirva para que ellos no sientan esa sobrecarga de contenido, que de verdad ha sido como, como el punto que trasciende en todo el semestre. Así que yo creo que ese ha sido como el gran desafío que tenemos que ver ahora, que ya estamos en realidad a puertas del segundo semestre. Del inicio. Así que eso es como por mi parte la experiencia. Muchas gracias, Pía. Yo creo que hay una parte súper importante de la experiencia que tú relatas en torno al ajuste evaluativo. Se da mucho que los cursos que tienen un alto volumen de contenido, un alto volumen de información, ya sea teoría u otro elemento de carácter informativo, la tentación inicial sea hacer una evaluación de carácter, como se hacía en la presencialidad, o selección múltiple, ¿verdad? O preguntas de desarrollo bien acotado. Pero como tú ya te diste cuenta, en el fondo, esa situación hoy día en virtualidad tiene poco sentido. O sea, el alumno tiene todo el material a la mano, ¿verdad? Se puede copiar. Más bien, como tú decías, de búsqueda, de investigación, de aplicación. En el fondo, más allá de la memorización del contenido, la evaluación ha ido transitando cómo el estudiante puede hacer algo con ese contenido, cómo lo transforma, cómo lo aplica, y en ese sentido cambian lógicamente las evaluaciones. Así que yo creo que es un tránsito interesante, ¿verdad?, el que tú describes. No sé si algún colega más quiere también transmitirnos cuál ha sido su experiencia o qué es lo que está pensando para el segundo semestre en torno a la modalidad de clases. Bien. Ya, acá Vilma nos cuenta un poco. En enfermería, la asignatura de pediatría, también con mucho contenido. Eh, ya, y se fueron implementando acciones, ¿cierto?, de aplicación de esos contenidos mediante casos clínicos. Súper bien. Y la plataforma que usó es Zoom y este semestre va a usar Teams. Yo creo que ese tema es importante. Se da mucho en el área de salud, que aprovechando también la experiencia previa, eh, hay elementos del curso que son necesarios de implementar. O sea, necesito ver un desempeño o a lo menos una aplicación de parte del estudiante. Y en esa lógica, todo lo que sea el estudio de casos o el trabajo con casos, me parece una salida relativamente adecuada, ¿verdad?, para el contexto donde los estudiantes no están de forma presencial. Ahora, sobre la plataforma, en otras áreas de salud también incluso han fomentado la simulación o que los estudiantes graben un procedimiento, depende mucho también del contenido específico. Y sobre la plataforma, efectivamente, el primer semestre tuvimos mayores grados de libertad. Este semestre la universidad quiere enfatizar dos tipos de plataformas. Para las aulas que tienen Blackboard, usar Colorate, y para las aulas que tienen Moodle, usar básicamente Teams, que es la herramienta institucional. Ahora, la tranquilidad de Teams
es que la primera configuración es un poquito más compleja porque tú creas tu grupo, se crea un grupo y asigna a todos tus estudiantes. ¿Ya? Pero la gracia después es que todo eso queda en ese espacio, por lo tanto todas las clases tú la agendas a la misma hora, los estudiantes se reúnen, si tú pinchas grabar, todo queda grabado ahí, a diferencia del Zoom, donde el video queda en tu poder y después tú lo transmites. En Teams queda grabado en ese grupo, está en la nube, quedan guardados los chats, toda la evidencia, pinchando grabar, queda toda la evidencia alojada en ese grupo. Entonces, en ese sentido también es una ganancia. Mis colegas, agradezco entonces, Vilma, Pía, que nos hayan contado un poco la experiencia, y vamos a continuar, y más adelante, Cristian? ¿verdad?, si otros colegas se animan. Luis. Sí, Sí. mira, comentarte que en realidad comparto lo que tú planteas, en términos de que fue bastante complejo el semestre pasado, porque fue casi una cosa muy intempestiva, digamos, tuve que enfrentar, digamos, todo esto, ¿cierto? Entre nosotros aprender, los estudiantes aprender, y entre base, digamos, además ver los contenidos, y obviamente nuestra experiencia obviamente solamente era lo presencial. Así que fue bastante complejo. Yo este semestre tengo una asignatura distinta tiene que ir con la metodología de investigación, entonces quiero hacerlo un poco más práctico, ¿ya? Porque como tú decías, la verdad que siempre que hay una duda y cuando enviaba una prueba de cualquier tipo, ya sea con opciones múltiples, ¿ya? La encontraba que era muy difícil las opciones, las alternativas eran como muy difíciles de discriminar entre una y otra, ¿ya? Lo cual reclamo que me parece no fue adecuado, ¿ya? Porque es la gracia de la opción múltiple, digamos, ¿ya? Que sea un poco compleja, digamos, descubrir la alternativa correcta, ¿ya? Y otra pregunta de desarrollo. Pero ahora con el trabajo de investigación, que justamente hacemos cosas algo más aplicado, digamos, ¿ya? Ver los contenidos, obviamente, pero conformar grupos de trabajo y ir armando justamente una investigación y trabajándola durante el semestre. Entonces ahí obviamente tiene que, claro, requiere más aplicación. No sé si un curso de primer año, digamos, estarán habilitados para ello, pero un poco cambiar la modalidad, digamos. Tal vez hacer una prueba, un par de evaluaciones con los contenidos anteriores, digamos, con opciones múltiples y cosas así, porque no hay que dejarla de lado, pero más aplicado. Espero ver qué resulta esa experiencia. Sí, Y por lo supuesto. otro, me llamó la atención lo que tú acabas de decir ahí, fíjate que vamos a migrar de Zoom a Teams, ¿sí? ¿Es definitivo? Sí, sí, ahora, Esas son las dos opciones. sí, es que siempre va a estar, lo que pasa es que la U va, a ver, los que usan Blackboard no hay problema porque tiene integrada una herramienta. Las personas que tienen Moodle, no hay una herramienta integrada. Entonces, este semestre la U va a potenciar que sea Teams. Pero eventualmente eso se tiene que ver con cada coordinador o cada unidad académica, que en general terminan dando libertad también al docente. O sea, si en el fondo uno dice, profesor, pero si usted se ha acomodado en Zoom y lo hace bien por Zoom y no le genera problema, probablemente le van a decir, siga con Zoom. El tema es que también uno trata de mirar el lado de los estudiantes y los estudiantes a veces reclamaban, porque el profesor no me hizo 40 minutos de clase. ¿Y por qué le hizo Exacto. 40 minutos de clase? Porque el Zoom dura 40 minutos y no me hizo 2 sesiones. Entonces, la gracia de tener Teams es que ese discurso no estaría porque tú tienes la posibilidad, ¿verdad?, de hacer, te graba lo que tú necesites. Entonces, como soporte institucional está esa posibilidad. Ah, ok, gracias. Pero son cosas que yo creo que la escuela deben ir trabajando un poco más, pensando que la próxima semana, sabemos que una semana como de un poquito más marcha blanca, pero aún así, para tomar la definición, por ejemplo, la pregunta es, y las personas que tienen clase el lunes, ¿en qué espacio virtual se van a encontrar? Esa podría ser la primera pregunta. Entonces, por eso es importante que estos días de aquí al viernes, cada uno pueda resolver con su unidad académica cuál va a ser la plataforma, cuál es la instrucción, cómo contactar al estudiante la primera semana. Bien, colegas, agradecido entonces de esta parte y les quiero comentar algunos elementos para poder planificar. Vamos a ver que en el fondo uno podría trazar, a esta altura tiene mucho sentido, dos tipos de planificación. Uno podría decir una planificación extensa, tipo cronograma en el fondo, que uno diga, mira, tengo todos estos resultados de aprendizaje, tengo todas estas evaluaciones y tengo 18 semanas para realizarlo. Entonces yo creo que lo primero que uno podría hacer es una tablita tipo cronograma, una línea de tiempo, donde ponga las 18 semanas
y vaya situando los resultados de aprendizaje, los contenidos principales y las actividades principales como hito. Y ojalá que cuando sea una cátedra, esa semana quede reservada para la cátedra y no, ¿cierto?, con contenido. Entonces, esa mirada general me va a permitir darme cuenta si estoy cubriendo todos los resultados de aprendizaje, todas las acciones que tiene el programa originalmente, las que no, tratar de incorporarlas, y las que no pueda por la modalidad, es decir, si eventualmente yo no lo puedo resolver, eso comunicarlo, ¿verdad?, a su respectiva escuela. Y después viene una planificación que es la que se llama clase a clase, que más bien uno va realizando semana a semana, que tiene que ver con cómo, de esta mirada gruesa, ¿verdad?, yo hago la bajada a la clase específica, es decir, ¿qué voy a hacer específicamente, por ejemplo, el día martes de 2 a 4 con mi estudiante, ¿ya? Pero para eso primero tengo que resolver esa mirada gruesa. Si sus programas de estudio no tienen sílabus o no tienen ningún tipo de cronograma, yo les recomiendo que inviertan tiempo estos días en hacerse una suerte de cronograma. Yo digo cronograma, ni siquiera tiene que ser un sílabo, es decir, lo básico, ¿verdad?, para saber si alcanzo a cubrir todo, me da, eventualmente me da también las fechas de evaluación, y con eso después, semana a semana, yo preparo mi clase. Semana 1 tengo que preparar esto, ok, lo preparo así. Entonces, eso es un poquito la lógica de lo que les voy a contar ahora. Aquí tiene una serie de consideraciones generales del proceso, ¿cierto? Partir por resultados de aprendizaje, ver los recursos propios, es decir, sobre qué plataforma voy a trabajar, ver qué recursos tienen los estudiantes. Recuerden que lamentablemente el contexto ha hecho que los estudiantes vayan perdiendo en algunos casos podríamos decir, las condiciones que tenían durante el primer semestre. A lo mejor yo no tenía el primer semestre problemas de conectividad o problemas de temporalidad frente a la conectividad o problemas de un equipo, y ahora es probable que lo tenga. Entonces es importante en la primera semana tener una suerte de mirada general, de catastro, para ver cómo los estudiantes pueden enfrentar la clase. Obviamente el tiempo que tengo disponible, las plataformas de trabajo de apoyo, los saberes previos de los estudiantes para ver de dónde parto, ¿cierto? Y algunas de sus características. Entonces, esos elementos uno podría plantearlo como consideraciones generales a la hora de poder realizar la sesión. Ahora, para el clase a clase, es decir, tengo clase el día martes, ¿cómo lo resuelvo? Lo primero es, este resultado de aprendizaje, o sea, esto es lo que yo debo trabajar con los estudiantes para que ellos lo puedan aprender. Ok, ¿ya? Y tengo la consideración expresa. Después defino la metodología de exposición. ¿Cómo voy a exponer? ¿Cuánto voy a exponer? ¿Y qué voy a exponer? Entonces uno dice, mira, yo te voy a exponer tal contenido, pero como extenso lo pienso dividir en 2 bloques. Entonces el primer bloque voy a exponer 25 minutos, voy a exponer con ayuda de una imagen, de un video, de un PowerPoint, voy a hacer un corte para los estudiantes darle, por ejemplo, la palabra, y después voy a trabajar 25 minutos más. Entonces, es importante que uno defina cómo va a hacer la exposición. Y, lógicamente, que defina, ¿cierto?, la metodología de trabajo. Voy a aplicar un trabajo, voy a hacer un trabajo en la sesión, va a empezar ese trabajo en la sesión y lo voy a continuar después, definir cómo se imagina la actividad. Recordar que los estudiantes tienen horas de trabajo personal, es decir, cada curso tiene asignado un número de horas que tú tienes que hacer la clase, pero también tiene un número de horas en los cuales ellos deben estudiar. Entonces no hay problema si uno va asignando una lectura, una pequeña actividad, aunque lógicamente también siendo empático, la idea es que no se sobrecarguen ni ellos ni ustedes del número de actividades extras que les da. La idea es siempre formularlo dentro de la clase, ¿ya? Organizar y crear los recursos. Ahí generalmente ustedes saben que por cada hora de clase probablemente me toma 1 hora más preparar el material. Buscar material, seleccionarlo, de repente acomodarlo en una presentación o los elementos que yo vaya a hacer, pero la gracia es que ese material te va a quedar, ¿cierto? Y después definir la evaluación, pero acá yo le aconsejo que no definan la evaluación clase a clase, la evaluación puede ser formativa. Es decir, si yo tengo una actividad acá, pequeña, sencilla,
puedo tomar uno o dos ejemplos y retroalimentarlas de manera general. Cosa que ustedes no se lleven toda la semana un cúmulo de trabajo a revisar, sino más bien que lo que ustedes revisen terminen siendo las cátedras y los ejercicios. Los demás, todo formativo. ¿Ya? A ver, aquí tengo una consulta. Susan indica que ya, si la universidad ha ayudado a los estudiantes con problemas de conexión. La universidad el semestre pasado hizo 3 tandas de ayuda. O sea, en 3 minutos preguntó. Al principio ofreció conexión, después ofreció equipos y finalmente conexión y equipos. ¿Ya? Desconozco si este semestre se va a hacer igual. Generalmente ese tema parte, ¿verdad?, la segunda semana cuando se empieza a hacer un catastro y las carreras empiezan a indicar, mira, ¿sabes qué? Tengo tal número de estudiantes con problemas de conexión, entonces ahí la universidad ve alguna medida de apoyo al respecto. Pero siempre es importante comunicarlo. Bien, colegas, hasta ahí, hasta ese elemento, por favor, no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta. ¿Algo que no quede claro? ¿Sí? ¿Ok? Bien, vamos a seguir entonces. Si tienen dudas, por favor, indican, ¿verdad? O hacen la consulta. Gracias, Bimba, ahí por confirmar. Entonces yo le aconsejo que puedan realizar este ejercicio, que lo harían una vez, que es el tema de trazar esta línea de tiempo, este cronograma, con todos los elementos que requiere el curso, ¿cierto? Para su tranquilidad y para que ustedes sepan, ¿verdad?, qué es lo que tendrían que hacer semana a semana y lo fueran preparando. Antes de comenzar la clase, algunos consejos que probablemente ustedes ya a esta altura manejan o han definido mucho mejor. Avisar a los estudiantes de la clase, ojalá unos 2 días antes. Respetar obviamente el horario. Si en un minuto hay que hacer algún ajuste de horario de clase, por una situación emergente, ¿verdad?, o permanente, yo le aconsejo, en lo que hemos visto con las carreras, que todos los estudiantes te lo confirmen. Porque si no, después se da el problema que un estudiante X, que justamente no fue a tu sesión, por ejemplo, dice, el profesor cambió arbitrariamente el horario de clase, yo no puedo, me perjudica, y eso genera problemas. Si se fuera a cambiar alguna hora, ¿verdad?, tratar de lograr que los estudiantes estén de acuerdo y te lo ratifiquen de alguna manera por correo, una lista, si hay una coordinación de estudiantes, poder ocuparlo. Tener un plan B. Y acá, por ejemplo, fue muy típico por el semestre que se quería ingresar, por ejemplo, a Blackboard y tú tenías que hacer toda la ruta, entrar a UDLA, mi UDLA y las plataformas, o iCampus, ¿cierto? Eso, cuando está caído UDLA o mi UDLA, no va a poder entrar. Entonces, yo le aconsejo entrar con los links directos del aula virtual. ¿Eh? Y Campus tiene un link directo donde no es necesario que el estudiante siga toda esa ruta. Entonces, yo le aconsejo, ¿verdad?, que cuando ustedes empiecen a mirar estos días su aula virtual, saquen el link directo y se lo manden a ellos. Cosa que si está caída las páginas, pueden entrar directamente por ese link. ¿Ya? Tener siempre un plan B. O sea, decirle, estudiante, si llegara a estar mala la conexión, yo no pudiera hacer la sesión, ¿verdad?, no me puedo conectar, este es el plan B. El plan B consiste, por ejemplo, en empezamos un poco más tarde, o nos conectamos por esta otra herramienta, o en último caso, ¿saben qué? Yo voy a grabar un video y se los mando en la semana, ustedes me transmiten sus dudas y la próxima semana ya nos juntamos de nuevo de manera virtual. Pero lo importante es que el alumno sepa si es que existe algún problema, cómo reaccionamos. Y para ustedes tratar de definir un espacio adecuado, con buena iluminación, ojalá sin tanto ruido, en las herramientas que lo permitan. Teams lo permite, Zoom también lo permite, colocar un fondo virtual para resguardar un poco la privacidad. Y finalmente, tratar siempre de conectarse unos 10 minutos antes por si tienen un problema. En general, casi buena parte de los problemas, más del 90% de los problemas que tienen los computadores, en un momento dado que se puso lento, que no conecta, ¿verdad?,
yo lo resuelvo reiniciando. Entonces, para que tengan ustedes el tiempo suficiente, me está dando problema, reinicio, ¿cierto? Y con eso esperaría que quede resuelto el problema para iniciar la clase. Les presento una propuesta en el fondo de clase. ¿Ah? Saludar al estudiante, empatizar. Recuerden que es muy probable que muchos de ustedes jamás hayan visto a ese estudiante, por lo tanto es importante generar esa presencia virtual, que el estudiante empatice, pedirle a los chicos, ¿verdad?, que se animen los que pueden de ir colocando su cámara o una foto al menos, en el caso que no tengan cámara. Presentar siempre el objetivo de la sesión, indicar qué es lo que se va a trabajar, cuál es el sentido. Tratar de hacer una breve introducción al contenido, o sea, en 1 o 2 minutos les digo, estimado, a nivel de contenido vamos a trabajar estos 3 puntos, ¿ya? Y el otro tema importante puede ser despertar los conocimientos previos al inicio de la clase para tratar de conectar lo que voy a trabajar, para tratar de visualizar rápidamente las preconcepciones que tiene el estudiante. Por ejemplo, mostrar una imagen del tema, mostrar un breve video del tema, o simplemente hacer una pregunta del tema y preguntarle durante unos 3 minutos, ¿verdad?, qué conocen, qué saben de esto, lo han vivenciado, cómo se conecta con lo que han visto, por qué es importante, en fin. Preguntas que le permitan al estudiante entrar ahí en la lógica de poder meterse ya de lleno a la sesión. Posteriormente, en el desarrollo, la idea es poder exponer el contenido de forma dinámica y ahí usar lo que tenemos. No solamente tenemos la posibilidad de compartir pantalla, compartir pantalla, toda la herramienta de videoconferencia la tienen, y en el fondo te abre un mundo, tú puedes mostrar cualquier documento, programa, sitio web que tengas en el computador, en tu pantalla, ¿ya? Pero también está la opción de, hay docentes que han adquirido, ¿verdad?, o ocupan una pizarra, sobre todo en el área de ciencias, ¿verdad?, matemática, ocupan recursos físicos y los proyectan, ¿ya? Otra opción también es ocupar el lenguaje paraverbal, ocupar la entonación, ocupar las manos, enfatizar, para que no sea todo tan plano, ¿ya? Y apoyarse con insumos, ¿ya? Insumos que ustedes puedan tener. Potenciar la interacción del estudiante, hacerles preguntas, parar en algún minuto, darles la palabra, ¿verdad? Indicarles cómo va a manejar el video del chat. En general uno le puede decir, ya, yo le voy a dar un espacio para las preguntas, o le puede decir, ya, en esta parte yo voy a poner, si van teniendo dudas, me las van escribiendo, por ejemplo, por el chat. Y otra cosa que es importante del desarrollo es el tema de tratar hasta cierto punto de interactuar. Para eso tienen las pizarras digitales, algunas herramientas la tienen, o pueden ver otra externa, compartir pantalla, y también opciones como esta, miren. Para los que ocupan Zoom, les puede servir. Yo les voy a pedir que ustedes ven en este minuto un rectángulo verde que dice que la pantalla se está compartiendo. Entonces les voy a pedir, por favor, que se sitúen sobre ese recuadro verde y les va a aparecer la opción de anotar. Y ahí, bueno, aparece texto para escribir, dibujar, estampar, pero en el fondo le da la posibilidad de hacerle preguntas al estudiante. Por ejemplo, yo les digo, estudiantes, marquen ustedes la alternativa que consideran correcta, o marquen el elemento más importante, o localice tal elemento dentro de la imagen. Entonces el alumno puede tomar una de estas herramientas y puede marcarlo. Entonces, eso de alguna manera genera interacción y genera participación de parte del estudiante en la sesión. Para los que no lo habían hecho antes, pueden hacerlo. Fíjense, sitúo el mouse sobre el rectángulo que dice compartir pantalla, me sale la opción de anotar, y en anotar me despliega una serie de herramientas. Y ahí tengo herramientas para dibujar, para estampar, el puntero láser, para poder escribir, ¿ya? Entonces, lógicamente, eso me permite dinamizar, y la gracia es que el alumno lo pueda hacer también, ¿ya? Eso está en compartir pantalla, anotar, ¿ya? No sé si los que habían usado Zoom habían visto esa opción. No sé si los colegas que usaron Zoom habían revisado esa opción antes. ¿Sí? Súper bien.
Yo creo que es una buena manera, en realidad todo lo habían ocupado súper bien, es una buena manera para generar interacción. Porque acá yo te puedo formular una pregunta, puedo marcar una imagen, puedo potenciar hasta cierto punto la participación del estudiante mediante una opción muy sencilla de hacer. Desde el punto de vista de las actividades, aquí viene, bueno, esta herramienta está en Zoom, ya lamentablemente Blackboard no tiene algo parecido, habría que ver lo que se llaman pizarras virtuales externas, en el fondo que tú tengas abierta una página de un sitio web específico, donde esto se pueda hacer y tú en Zoom, en Blackboard, que no tiene la opción, compartes mediante Collaborate la pantalla y ahí puedes hacer la interacción. Hay otras formas de hacerlo también, lo podemos mirar. Sobre la actividad, la idea, dependiendo lógicamente del tiempo de la clase también, la idea es que la clase tenga algún tipo de actividad. En algunos casos, dependiendo de la clase, dependiendo del tiempo, yo voy a alcanzar solamente a hacer la explicación de la instrucción para lo que ustedes tienen que hacer durante la semana, pero en otros casos vamos a poder trabajar, vamos a poder empezar un trabajo o vamos a poder desarrollar, si la actividad acotada, hacerla dentro de la clase. Entonces lo que yo les proponía, ¿verdad?, era que más que llevarse 20, 30, 40 o hasta 60 trabajos de la clase a clase, ustedes les den un tiempo suficiente, que el alumno haga la actividad en la clase, la pueden hacer grupal, ellos se comunican, ¿verdad?, por redes sociales, otras opciones, y tú tomar 2 o 3 casos más, y sobre esos casos retroalimentar, y que esa retroalimentación le sirva a todo el resto. Entonces, de esa manera tú estás haciendo una actividad, le estás dando una retro de carácter formativo, esto no lleva una nota, pero también te está evitando llevar una serie de trabajos que semana a semana se vuelve inmanejable, ¿cierto? Y solamente dejar con evaluación lo que son las pruebas y los ejercicios. Bien, claro, lo que dice Susana es importante sobre el tema de interacción. Herramientas externas, herramientas de encuesta, herramientas para hacer ejercicio, y hay varias herramientas que permiten, ¿cierto?, disponer de algún elemento para dinamizar. Yo después les puedo mostrar Socrates, Kahoot, Mentimeter, que son herramientas que permiten que, por ejemplo, yo le proyecto un código al estudiante o una dirección, el estudiante con el celular lo enfoca o lo escribe, y me puede participar, por ejemplo, de un mini quiz, de un mini test, y de esa forma tú lo vas mirando en tiempo real. Entonces te sirve para, primero, hacerlo participar, segundo, para ver cuánto aprendieron durante la sesión, para hacerlo ejercitar, o sea, tiene varios beneficios. Y finalmente viene el cierre de la clase. Lo importante es hacer una síntesis, decirles, mira, en esta clase lo más importante fue A, B y C. ¿Ah? O sea, que el alumno tenga una idea central de los elementos más importantes que revisaron. Dejar un espacio para duda o consulta de lo que pueda haber surgido en la clase, ¿cierto? Y los mecanismos de comunicación. Y acá muchos profesores dijeron el primer semestre que a veces se les escapaba de las manos la comunicación. Pero una estrategia para resolverlo es que ustedes fijen horarios. Por ejemplo, decir, mira, la comunicación va a ser por aula virtual, foro consulta. Y yo los foros los voy a contestar lunes, miércoles y el viernes hasta las, no sé, 5 de la tarde. Si tú me mandas cualquier consulta el viernes después de esa hora, va a quedar, por ejemplo, para el día lunes. Entonces, de esa forma tú ordenas los momentos de comunicación con ellos. ¿Ah? Yo le aconsejo para estos menesteres usar el tema del aula virtuales que tienen foros, y la gracia del foro es que la duda queda pública, entonces la puede ver otro alumno, y cuando tú le contestas a uno, el otro ve la respuesta, entonces te evitas ese 1 a 1. ¿Ya? Y finalmente, el tema de la acción de intercesión. ¿Qué te pido yo que tú hagas hasta la próxima clase? ¿Ya? Y eso puede ser desde alguna actividad que yo puedo retomar la otra clase, generalmente alguna lectura, páginas para ejercitar, páginas o documentos para profundizar. Ahí depende mucho, ¿verdad?, el sentido, la necesidad que ustedes tengan de profundizar con ellos.
Existe, no es mi intención, pero existen varias herramientas para poder evaluar en clase, ¿ya? Primero, si tienen un aula virtual en Moodle, ustedes tienen control de esa plataforma, por lo tanto pueden crear ahí test, quiz, ¿ya? Incluso pueden tomarlos como evaluación. En Blackboard está cerrado, por lo tanto en Blackboard no puedo levantarlo, pero sí puedo hacerlo con herramientas externas. Educapay y Kahoot son herramientas que el profesor se crea un test y después le comparte la dirección y el código al estudiante y el estudiante lo puede hacer ahí en tiempo real. Otra opción es usar una herramienta que se llama Educaplay, que se las voy a mostrar acá por si ustedes se animaran a utilizarla o si les sirve en algún momento. Educaplay es una herramienta para hacer ejercicios, ¿ya? Crucigrama, sopa de letra, test, video test, es decir, tú colocas un video y le vas haciendo preguntas dentro del video, emparejar, verdadero o falso, en fin, o sea, es muy, muy amplio. Ya hay, por ejemplo, una herramienta que se llama mapa interactivo, que te permite colocar una imagen y hacer preguntas sobre la imagen. Entonces, en el fondo, es bien potente la herramienta. Yo le estoy mostrando un ejercicio X. Te va quedando el registro, ¿verdad?, de las personas que lo han contestado, siempre y cuando tengan cuenta en Educaplay. Entonces, acá, por ejemplo, selecciona la boca. Tú le puedes colocar tu voz, colocas la pregunta, ahí está la pregunta, clic en la boca, entonces el alumno puede hacer el clic y es positivo, ¿verdad? Selecciona la nariz. Si yo me equivoco, me la marco, ¿verdad? Negativo. ¿Ya? Entonces, selecciona las piernas. Ustedes con Educaplay tienen dos ventajas. La primera, que es muy fácil compartir desde el ejercicio. O sea, si ustedes hacen uno, es muy fácil compartirlo. Es cosa simplemente que ustedes le manden el link a los estudiantes, ¿cierto? Por aula virtual, ¿verdad? O por el medio que ustedes determinen. Pueden buscar herramientas de esta plataforma o ejercicios que estén hechos, ustedes los tendrían que mirar, ¿verdad? Si cumple con la exigencia, el estándar. Pero también es cierto que en esta herramienta ustedes pueden construirlos. Y el tiempo de construcción es más bien bajo, es relativamente fácil trabajar. Entonces, ahí te da una herramienta que tú puedes hacer varias cosas para dinamizar un poco la clase, ¿verdad? O dejárselos de ejercicio, ¿ya? Sin perjuicio que ustedes conozcan también portales disciplinarios que tengan test exclusivamente en mi contenido y lógicamente eso también se lo pueden compartir. Pero fuera de esta alternativa y de otras que funcionan bastante bien en el celular, yo les recomiendo también un tema de autoevaluación. Yo creo que las 3 primeras clases es súper importante que ustedes le pregunten a los estudiantes qué les pareció la clase, se va entendiendo, qué elementos ustedes potenciarían. ¿Y eso por qué es importante? Eso les sirve porque tienen un feedback del estudiante, que es la persona en el fondo que tiene que aprender a través de la clase y la propuesta formativa que ustedes le hacen. Entonces muchas veces uno no se da cuenta que a veces está ocupando conceptos muy complejos, a veces va muy rápido y el alumno no lo sigue, a veces hay algunas explicaciones que no se entendieron del todo, a veces el alumno te pide un apoyo visual, te pide un esquema. Entonces, tener esa retro, preguntarle al estudiante al final de la sesión, chicos, ¿qué les pareció la clase? ¿Algún elemento que agregar, algún aporte? Yo creo que puede enriquecer bastante la propuesta que uno hace semana a semana. Les comento acá, ya vamos, ¿cierto?, en la parte final, les comento acá algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para, 1, ustedes crear material, o 2, ustedes tenerlo como una herramienta para que el estudiante les devuelva algún tipo de actividad. Y aquí en el fondo, herramientas informáticas hay miles, por lo tanto seleccioné de las cosas que vimos que mayormente se habían hecho el primer semestre.
Un típico tema es hacer presentaciones. El PowerPoint es bien potente, me permite hacer cosas interesantes, capturar pantalla, agregar audio, insertar video, convertirlo en video. El tema del PowerPoint es que te lo tengo que mandar como archivo. Por lo tanto, también hay herramientas en línea. Probablemente más de alguno de ustedes ocupa Prezi, que me parece que es una buena opción. La gracia de Prezi son estos efectos de acercarse y alejarse. Pero también hay una herramienta que se llama Emaze, que es una herramienta que es bastante potente, es gratuita y te permite hacer presentaciones con integración multimedia, la cual después yo puedo compartir simplemente con el link, porque ambas funcionan completamente en línea. Entonces yo te puedo compartir el link como presentación, tiene efectos más dinámicos, tienen plantillas que vienen listas, por lo tanto es cosa de adaptarlas, modificarlas. ¿Ya? Hay otra herramienta que se vio bastante el primer semestre, que se llama Genially, ¿ya? O Genially, que es una herramienta que te permite hacer varias cosas, páginas web, esquemas, y dentro de eso presentaciones. Y también viene con formatos que son bien potentes. Otra opción es hacer videos, sobre todo, ¿verdad?, en procedimientos que tú necesites que el alumno demuestre algo, como por ejemplo en el ámbito clínico, muchas veces se pide que el alumno se grabe. Entonces, a veces el estudiante no dispone de grandes programas de edición, entonces más bien tú le pides, grábese con el teléfono y edítenlo en el mismo teléfono. Hay programas como Viva Video y cientos de aplicaciones más que le permiten al alumno, teniendo el video, ponerle, por ejemplo, algún título, subtítulo, algún efecto de transición, cortarlo, mejorar el audio, colocar música detrás, y pueden hacer el trabajo completo del video desde el teléfono. ¿Ya? Otra opción es ocupar herramientas como Powtoon, que te permite generar presentaciones animadas o derechamente videos, tiene cientos de plantillas y también es fácil de trabajar. Para otras cosas, tal vez un poquito más lúdicas, está Pixton, que te permite hacer cómics. De repente para entregar una instrucción, o de repente para pedir al estudiante, yo lo vi, por ejemplo, en el área de salud, cómo usted socializaría estas medidas de prevención con su comunidad. Entonces, fuera de los videos, otra estrategia era el cómic, una señal gráfica, ¿verdad?, que describieran un par de viñetas cómo haría esa secuencia. Y Pixton probablemente es la herramienta más completa para poder hacerlo. Para temas de gráficos, esquemas, mapas mentales, conceptuales, infografías, una opción potente es Canva, ¿ya? Y la gracia de Canva es que funciona tanto del teléfono como del computador. Entonces, ¿verdad? Si hay estudiantes con problema de computador, lo pueden hacer del teléfono. Funciona bastante bien. Para la evaluación más bien formativa, no para hacer una prueba, sino para evaluación formativa, de entrenamiento, ejercicio, para ver al final de la clase cómo les fue, Educaplay, Kahoot, Socrative, Mentimeter, esta ya se las mostré, Educaplay, y las otras son básicamente pensar del teléfono. Entonces yo les muestro un código, ¿verdad? El alumno se mete, lo enfoca y con el teléfono responde. Son muy fáciles de ocupar y te pueden resolver varios problemas de participación. Y lo otro es empezar a ver herramientas disciplinarias, es decir, herramientas que yo tenga a la mano, que sean de mi experticia, que sean propias de mi profesión. Ojalá que haya una versión libre o gratuita para que el alumno también la pueda ver, o buscar aplicaciones. Muchas veces, dependiendo del sector, en las tiendas de aplicaciones de los teléfonos, hay una serie de aplicaciones de ejercicios, de ensayos que el estudiante, si yo se la nombro, él la puede ocupar, la puede bajar y puede entrenar de esa manera. Para sintetizar ya, colegas, primero, entender que el desafío siempre va a ser pedagógico, antes que lo tecnológico. Definan ustedes qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, y después buscar, ¿cierto?, las herramientas que me permiten hacerlo. Ver, obviamente, si yo puedo resolver todo con lo que ya conozco, lo que ya tengo. Nunca es malo empezar, ¿cierto?, a potenciar eso, pero muchas veces uno se complica por la herramienta o cómo lo voy a llevar a cabo y deja de lado, ¿verdad?, la sustancia, que es lo pedagógico, es decir, qué es lo que debo enseñar al estudiante, qué es lo que el estudiante debe aprender. Entonces, focalizarse primero en esto y después en lo técnico. Empatizar con los estudiantes del primer minuto. Para muchos estudiantes, ustedes son la cara de la U. Para muchos de ustedes
ustedes no conocen a esos estudiantes. Entonces, el tema de ir empatizando, preguntar cómo están, saludarlos, si tienen problemas, darle el correo, decirles, chicos, si alguno de ustedes tiene un problema particular, me puede escribir a mi correo, ¿verdad? Es importante para lograr que se afiate una comunidad curso. Menos es más. No tiene sentido que yo intente ver 10, 20, 30 herramientas si probablemente con 2 o 3 lo puedo resolver. Entonces, tratar de ver básicamente a partir de lo que yo quiero hacer, cuál es mi necesidad. Es decir, qué es lo que me faltaría para lograr todo lo que yo me imagino. Y probablemente eso lo resuelvo con 1 o 2 acciones o herramientas más. Y finalmente, interactuar y comunicarse, comunicarse y comunicarse. Ustedes tienen que estar en contacto primero con su estudiante, o sea, la pieza fundamental, pero también probablemente con sus coordinadores, ¿verdad? O directores de escuela que van entregando lineamientos, que nos ayudan a resolver problemas, que nos entregan, por ejemplo, hitos clave como las clases, las cátedras, alguna orientación. Entonces es importante que esa comunicación la tengan ustedes hacia su equipo como ustedes hacia sus estudiantes. Yo les quiero comentar finalmente que la satisfacción, es decir, que lo que hace que la clase sea efectiva es el grado de satisfacción que el estudiante tiene frente a la misma. Cuando el estudiante al final te dice, ¿sabe, profesor? Gracias, aprendí. Tal vez no me fue tan bien, pero aprendí. Y eso es finalmente por lo que uno se está desempeñando. Yo les dejo mi correo ahí, cvillegas@udda.cl. Se los voy a mandar por el chat para que lo dejen registrado, con el fin de cualquier duda, consulta, tema en el cual ustedes piensen que yo los puedo ayudar, encantado. Ustedes me escriben y vemos cómo los puedo ayudar, o por último, cómo los puedo derivar, ¿verdad? A quien les pueda resolver su problema. Colegas, por favor, antes de finalizar, no sé si tienen alguna duda, algún comentario que hacer, alguna experiencia que quieran compartir. Hola, en realidad por ahora no tengo dudas, pero de verdad muchas gracias por el curso, por la información, porque la verdad es que hay varias plataformas que probablemente uno no lo conoce y que nos pueden servir mucho como para ampliar y hacer la actividad un poquito más lúdica, puede decir de alguna manera, que es tan difícil en este formato. Así que nada, muchas gracias. Gracias, gracias Pía, y por favor siéntanse con esa libertad. Si de repente tienen una necesidad y no encuentran con qué herramienta hacerla, ustedes me explican lo que quieren hacer y yo les puedo mandar ahí un set de herramientas tal vez con las cuales poder resolverla. Bien, colega, no sé si alguien más tiene algún comentario, algo que agregar. Bien, ya me imagino que es una hora que se empieza a complicar el tema. Yo le agradezco, colega, su participación, su ánimo. Les doy también la bienvenida a los desafíos del segundo semestre, pero con la confianza también de que la experiencia que todo o la mayoría de ustedes vivió el primer semestre ya le entrega mucho más tranquilidad, ¿cierto?, para enfrentar lo que resulta, lo que no resulta, cómo lo puedo hacer, con quién me puedo canalizar cierto apoyo. Así que yo les compartí mi correo y yo quedo encantado, ¿verdad?, de poder apoyarlos en lo que ustedes requieran a lo largo del semestre. Mis colegas, un gusto compartir con ustedes hoy día, cuídense y estamos en contacto. Hasta luego.